Muy bienvenidos a Nuestra Vida Digital en Diálogos Fin de Semana. Es un gusto, de verdad, acompañarles y que nos permitan acompañar de donde quiera que estén ustedes, nuestro querido público. Bueno, pues en esta ocasión en Vida Digital vamos a hablar de algo que nos gusta a todos o a la mayoría, o a veces los papás dicen, no, por favor, eso no, porque solamente abstrae a mi hijo. Vamos a hablar de juegos virtuales, vamos a hablar de juegos digitales. ¿Es lo mismo decir virtual que digital? Vamos a ver si este entorno virtual o este entorno del ciberespacio que a veces nos atrae tanto, también puede ser una fascinación o una enajenación cuando nos metemos a jugar en determinadas aplicaciones, en determinados dispositivos, y entonces nos absorbe de una manera fantástica y maravillosa, pero también vamos a entender mucho más de cómo se hace, cómo se gesta, cuánto cuesta, a quiénes va dirigido y también tal vez algunas formas en las cuales podemos nosotros hacer que nuestros hijos estén mucho mejor, tanto en sus actividades diarias como también en los juegos virtuales o en los juegos digitales. Vamos a ver la siguiente cápsula para tener una idea mejor de lo que vamos a hablar en esta mañana. Bienvenidos. Los videojuegos virtuales tienen como antecedentes diversos prototipos. Uno de ellos fue el que patentaron Thomas T. Goldsmith y Ethel Ray Mann en 1947. Un juego que simulaba el lanzamiento de misiles contra un objetivo. Funcionaba como una pantalla de radar con rayos catódicos. En 1952, Alexander Sandy Douglas, al presentar su tesis doctoral en la Universidad de Cambridge y querer demostrar la interactividad entre los humanos y las computadoras, incluyó el primer juego gráfico llamado Tic-Tac-Toe, un programa que permitía tomar decisiones mediante un dial telefónico conectado a la computadora EDSAC, diseñada y construida por la misma universidad. Tennis for Two fue creado por William Higginbotham en 1958, con ayuda de un osciloscopio de laboratorio, y consistía en interceptar una pelota que cruzaba de lado a lado la pantalla. Nunca lo patentó, por lo que fue comercializado por la empresa Atari en 1972 con el nombre de Pong, razón por la que se le considera el primer videojuego virtual. En 1961, Steve Russell creó Space War, que era para dos jugadores que manejaban su propia nave espacial con la misión de derribar una a la otra. Pac-Man fue lanzado al mercado en 1980 y distribuido por la empresa Midway Games. Desde su aparición se convirtió en un fenómeno mundial en la industria de los videojuegos, destruyendo la supremacía del famoso Space Invaders, juego que consistía en disparar frenéticamente a varias columnas de extraterrestres que se acercaban cada vez más al jugador. En 1984, Alexei Pashitnov, ingeniero del Centro de Computación Dorodnitsin de la extinta Unión Soviética, lanzó el primer modelo de Tetris, el cual se inspiró en dos de sus hobbies, el puzzle y el tenis, su deporte favorito. Como podemos observar, los primeros exponentes de los juegos virtuales provenían de investigadores de diversas universidades, y aunque en aquel entonces los sistemas de software y hardware no contaban con una gran disponibilidad, con el paso de los años se ha logrado innovar tanto en los diseños como en las temáticas, lo que los ha convertido en un gran negocio a nivel mundial. Bueno, pues en esta mañana nos acompañan expertos en la materia. Me da muchísimo gusto presentarles aquí a mi izquierda a Héctor Guerrero Merchant, director del Laboratorio de Juegos del Centro de Cultura Digital. Héctor, Gracias. un gusto tenerte en Vida Digital en Diálogos Fin de Semana. Fausto Cantú, CEO o presidente de Render Farm Studios. ¿Cómo estás, Fausto? Muy buenos días. Gracias por venir. Invitación. Marcel Stockley Contreras es el presidente o CEO de GameCoder. Muchas gracias. Gracias. Marcel, y Ángel Garfias Frías, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México de Lona. Muchas Un gusto gracias. estar aquí. Qué Muchas bueno gracias. que vinieron, que tuvieron la oportunidad de estar juntos porque ya se conocían. ¿No? Es Me han correcto. contado que el mundo de los juegos virtuales, videojuegos o juegos digitales es pequeño, ¿no? Sí. Entonces todos se conocen entre todos. Pero esa sería la primera pregunta. ¿Un juego virtual es igual que un juego digital? ¿Son lo mismo? ¿Es diferente? ¿Cómo podríamos definirlos? No necesariamente es igual, porque el hecho de que uses el término digital es que ya estás en la parte binaria, ¿no? Que no es análoga. Entonces, incluso como comentábamos, en un juego de música
solamente de música podría ser un juego digital, pero no necesariamente es un videojuego. Ok, un videojuego es porque ya tienes una pantalla, una representación visual que te está dando el feedback de la forma en la que tú estás interactuando. Ok. Y en la parte de la virtualidad, pues tienes que estar inmerso para que sea un juego virtual. ¿Tiene que tener todos tus sentidos captados? No, tienes que estar dentro de un mundo, adentro de ese mundo, ya sea digital o generado por computadora, ¿no? Entonces, si nosotros decimos videojuegos, ¿engloba una y otra cosa, lo virtual y lo digital? ¿O nos estamos yendo al pasado de los 80? Digamos que el término videojuego es el más amplio que puede abarcar los dos, tanto el virtual como el digital. Lo virtual se enfoca más en la interfaz con la cual estás interactuando y el digital más en el medio en el que estás jugando. Ajá. Pero bueno, la palabra clave de todo esto es juego, ¿no? Mientras sea juego, creo que estamos hablando de lo mismo. Mientras sea lúdico o juego, el asunto está bien, ¿no? Porque nos está llevando a mundos que luego no tenemos la menor idea, pero que es una creatividad tremenda, ¿no, Héctor? Sí, exactamente. Los mundos, hablando de virtualidad, también podemos decir que los mundos creados en escenarios, ya sea digitales o no, también podrían entrar en lo virtual. Cuando hacemos una aventura en algún parque de diversiones, por ejemplo, también puede entrar en lo virtual porque estamos inmersos en un mundo diferente. Ahora, ¿quiénes, vamos a decirlo, tenemos poquito tiempo, pero vamos a regresar a detallar todo lo de los juegos digitales? Nada más cuéntenme, ¿quiénes son, qué personas o segmentos de nuestra población están más inmersos en los juegos digitales? Los millennials, los centennials, se entiende que tal vez los niños, ¿no? O los adolescentes. Pues comúnmente se entiende así, pero el videojuego ya es un producto cultural que tiene diferentes públicos segmentos. El promedio de jugador ronda los 30 y tantos años, pero tendemos equivocadamente a relacionarlo con niños. Sí es un gran segmento de niños, pero el videojuego es universal. Abarca más. Muy bien, vamos a hacer una pausita, Héctor, rápido, y regresamos para que nos cuentes cuál segmento está más imbuido en los juegos digitales. Vamos al siguiente sondeo para que vean qué contestó nuestro público. Piano Tales. El juego virtual que soy más aficionado es al Pokémon Go. Últimamente lo juego mucho y ando por todos lados cazando Pokémones. Se llama Coffee Land. Pues ocupo mucho el de Pokémon Go y el de... No, supongo no sería Pokémon Go y un juego que se llama School Gears, algo así. Candy Crush, Soda, en este caso. FIFA. Sí, la verdad FIFA es un gran juego. Me gusta mucho el jugar Shadowverse. La FIFA. También juego Halo y Age of Empires. Al de fútbol, me encanta mucho jugar soccer, lo practico, desde chico lo practico. MLB Show y FIFA. Todos los juegos virtuales de entretenimiento cuentan con clasificaciones de la Junta de Clasificación de Software de Entretenimiento, Entertainment Software Rating Board, la cual proporciona información clara y objetiva acerca del contenido de cada juego virtual, así como de las aplicaciones para que los consumidores adultos y los padres de los consumidores menores de edad puedan tomar decisiones informadas respecto a su consumo. La clasificación de Entertainment Software Rating Board, o SRB, contempla categorías de clasificación que sugieren la edad adecuada para el consumo del juego. Descriptores de contenido indican los elementos que pudieron haber motivado la clasificación asignada y o resultar de interés, atención o preocupación en un menor de edad. Elementos interactivos. Destacan características en línea de un producto, incluida la capacidad de los usuarios para interactuar entre sí, la ubicación compartida con otros usuarios, si se ofrecen las compras de bienes o servicios digitales y o si se proporciona un acceso ilimitado a Internet. Bueno, pues ahí está cómo es que se clasifican los juegos virtuales o los juegos digitales. Pero interrumpimos a Héctor antes de irnos a la pausa. Me ibas a decir... ¿Quiénes opinas tú que son los más imbuidos en los juegos digitales? No es tanto que opine yo, sino ya son investigaciones que se han hecho. Curiosamente, como bien dice Ángel, entre 25 y 35 años de edad son las edades que juegan. Más o menos millennials, senials, pero principalmente juegan más las mujeres. ¿Ah, sí? Pese a que la gente crea que son más los hombres, los gamers, no, resultan ser las mujeres. Si digo Candy Crush, las cosas empiezan a tener sentido.
Bueno, a mí nunca me gustó, pero sí, todo el mundo me invitaba a jugar Candy Crush y se me hacía una pesadilla, porque tenías que sumarte para que te hicieran yo no sé qué tantas cosas, ¿no? Sí, mucha gente piensa que los videojuegos que llamamos hardcore o que son que la gente más juega son los que nos publicitan más, pero curiosamente con la venida de las aplicaciones móviles ha habido muchos otros juegos que están siendo muy jugados, que curiosamente reflejan quiénes son los jugadores. ¿Como cuál? ¿Cuáles son los juegos el número, vamos a hacer la lista de los 5 favoritos en México? Pues uno sería FIFA, obviamente, por la cuestión del fútbol, siempre atrae mucho. Otro sería la saga de Halo o Gears of War, que son juegos de acción, de guerra. Y por ahí yo creo que los Call of Duty, que también son de guerra. Y bueno, todo lo que es Nintendo tiene toda una gama de juegos, ¿no? Entonces, o sea, ganan los de lucha, combate. Pues en mi caso yo diría que Candy Crush sigue siendo uno de los top. Claro. Porque los ves en el transporte público y todo el mundo ahí anda. Tuvo una época, yo ahorita ya no recibo tantas invitaciones, pero... Pues más o menos ese tipo de jueguitos casuales que te sirven para relajarte mientras vas en el transporte público después de todo este estrés, que felizmente para eso también sirve el juego. No es nada más para andar cazando o para andar liberando testosterona, cosas por el estilo, sino en México he visto que les gusta mucho pensar, les gusta mucho juegos de estrategia o juegos de sumar o juegos que implican cuestiones más allá de pensamiento, sopas de letras, resolver problemas de ajedrez, estos mismos de Candy Crush, que es estrategia de dónde voy a colocar mis piezas, etcétera. ¿Cómo piensas o cómo ves esto de la clasificación de los juegos? ¿Realmente esta clasificación para menores de edad, para mayores de 10 años, la clasificación crees que va de acorde a nuestra sociedad mexicana? Bueno, yo creo que cada sociedad está creando su propia clasificación. De hecho, tenemos aquí en México una propuesta en el Congreso para crear la clasificación mexicana de videojuegos. La norma es el SBR, como hemos visto en la cápsula. Pero, por ejemplo, ¿esta norma quién la regula? ¿El Congreso? Y arriba del... ¿es mundial? ¿Está, Fausto? En el caso de Estados Unidos es el SBR y se regula a nivel mundial. Es una norma. Es una norma mundial. Pero cada país tiene derecho también a poner sus propias condiciones en esta cosa. Lo ha hecho Australia, lo ha hecho Japón, lo ha hecho algunos países de Europa. Y nosotros estamos en esa tendencia. El problema es que la clasificación de videojuegos en México está... con esta norma moral donde el pensamiento cree que el videojuego se está volviendo una especie de adicción y este tipo de cosas. Y bueno, lo que han sacado nuestros congresistas es que han sacado estudios donde pues se contraponen a lo que están diciendo las investigaciones serias. Entonces ahí hay una discusión muy fuerte en el Congreso sobre eso y nosotros en la Asociación Nacional de Videojuegos puesto nuestras cartas y decir qué es lo que nosotros pensamos acerca de esta nueva clasificación. Marcel, ¿tú crees que los videojuegos son adictivos? Sí, o sea, va a haber claramente videojuegos adictivos, pero eso no implica que sea algo necesariamente malo, ¿no? Al final, el videojuego es una forma más de contar historias, pero con una temática inmersiva, ¿no? Entonces, igual que las películas, igual que las novelas, sigue siendo una forma de contar historias, pero tú le das el toque de interactividad, ¿no? Que es la parte que lo mueve todo, ¿no? Entonces, en muchas partes se piensa que por ser interactivo ya le estás dando violencia o algo así al usuario, ¿no? Pero no, simplemente es una forma más de contar interactividades, historias, y no necesariamente por eso que sea adictivo va a ser malo, ¿no? Igual puede ser adictivo ver una película, leer libros también puede ser adictivo, por ejemplo. Pero están los juegos en línea, ¿no? Los juegos en línea de cartas, de apuestas, de jugadores que están, no solo eso, también caballos, en fin, hay muchísimos juegos que son de apuestas que de alguna u otra manera también hablan de que eso genera adicción. Ángel, ¿tú crees que la clasificación de los juegos digitales deba tener alguna modificación actualmente? ¿O está bien? A ver, dime, por ejemplo, ¿cuál es la clasificación de los juegos que existen? Pues ahorita es esa SRB, que es un organismo Ya, pero los podemos dividir en segmentos de entretenimiento. Pues por géneros podría ser, es que yo creo que la clasificación no viene tanto al caso hoy en día, porque
Si ese caso será, los libros también deberían tener clasificación. El cine lo tiene, la televisión, el videojuego creo yo que debería ser más informativo sobre el contenido más que por una clasificación, una prohibición. Obviamente esto llevaría a crear un marco legal, ¿no? Y sanciones para quien vende, para quien compra, para quien consume, que creo yo que es un aparato muy grande que no están dimensionando todo lo que puede implicar. O sea, sí está bien esta clasificación, pero creo que rebasa las manos, ¿no? E inclusive el tiempo para calificar un videojuego tendría que tener un aparato o gobernación de horas de jugadores contratados por ellos para ver todo el contenido de un juego. Entonces no creo yo que haya las condiciones ahorita para poder clasificarlo. Que eso sería como que, pues como dices, todo un ejército y arsenal de mentes viendo, clasificando lo que ya otro creó, y entonces esto se convierte en un círculo, ¿no? Sobre regular, eso es lo que nosotros estamos pensando en esta cuestión, porque ya hay una clasificación y lo que estamos viendo es que puede ser una especie de impuesto escondido y eso retrasa también los lanzamientos de los juegos. Y por el otro lado, pues yo creo que va a ser muy difícil controlar los videojuegos porque están pensando que los videojuegos siguen siendo en discos y que se compran como si fuera en una tienda y pues casi todo el comercio se está volviendo digital y los servidores no están en México, entonces regular la venta de videojuegos extranjeros en México va a ser un poco complicado. Claro, más los que bajas en las aplicaciones, ¿no? Que es todo un mundo también. Vamos a seguir hablando de juegos digitales, videojuegos, juegos virtuales, todo esto en Vida Digital, en Diálogos Fin de Semana. No se vayan, regresamos. No, a mí no me ha pasado sentirme obsesionada con algún juego virtual, hasta el momento no. Muy pocas veces porque también yo considero que es un riesgo para mi psicología, ya que al jugar un juego violento podría atraerme estados psicológicos no agradables para mi persona. Sí, varias veces. No. Casi no, porque no juego como tal juegos virtuales, entonces eso casi no me llama a mí la atención. Alguna vez sí. Sí, me he sentido como que obsesionado con uno que otro juego medio así como muy violento y de alguna forma sí me siento identificado de esa forma. Sí, con los juegos que te entretienen demasiado y tal vez te llegan a hacer que te pases del tiempo y ya pierdas la noción del tiempo. Sí, muchas veces y más que nada cuando un juego es como que representa un reto o algo así, entonces como que dices lo necesito acabar y después de acabarlo como que sientes un vacío y dices no, pues tengo que jugar otra cosa o pues seguir con mi vida adelante. Sí, me he sentido obsesionado con juegos virtuales, sobre todo de guerra y estrategia. Sí, en la secundaria. Pues ahí está lo que contesta nuestro público de si se han sido absorbidos, enajenados o se han vuelto adictos a algún videojuego o algún juego digital. Héctor, tú estabas diciendo ahorita fuera del aire algo muy interesante que tiene que ver precisamente con esta adicción. Yo pregunté, ¿son los juegos digitales una adicción? Y tú contestaste algo interesante. Difiero, no causan adicción porque no los ingerimos. Vaya, el videojuego como tal no forma parte de nuestro organismo, sino es un objeto afuera, pero sí existen patologías lúdicas. La adicción comúnmente está relacionada más a problemas familiares detrás, que la gente quiere salir de esos problemas y se imbuye en otros espacios. Como bien decía Ángel, los libros pueden ser una adicción, el cine puede ser una adicción, los videojuegos por su carácter lúdico e inmersivo obviamente tienen esa facilidad de que la gente se quiera perder en esos mundos. Sin embargo, sí hay que apuntar que no generan la adicción. O sea, ¿está estigmatizado el mundo de los juegos digitales? Porque si decimos que lee mucho el niño, no pasa nada. Puede estar 24 horas leyendo, ¿no? Siempre que coma y duerma. Pero si decimos que está viendo la tele, ya empezamos a tener problemas y está obsesionado o está enajenado con un programa de alguna serie o en alguna otra cosa. Pero si se va a los juegos digitales, virtuales o videojuegos, decimos, no, por Dios, eso no le va a dejar nada. Y es lo peor, ¿no? El videojuego es como que el más estigmatizado, puesto que tiene una concepción de que no hay nada de provecho, pero en realidad cuando uno está jugando videojuegos, estás aprendiendo a resolver problemas. Te plantea un problema a la máquina y bueno, tú resuelves ese problema de acuerdo a las herramientas que tienes
Y yo creo que esa es la parte que se tiene que rescatar más. Obviamente la adicción es un problema que depende de otros factores, que después se manifiesta en un videojuego o en cualquier otra cosa. Claro. Podría manifestarse en sustancias, eso. Inclusive hacer mucho ejercicio. Ahí están los vigoréxicos que tienen esa obsesión, ¿no? Para el físico. Y bueno, pues todo cae en esa adicción. Lo malo es que de repente surge un problema, se vuelve noticioso y eso alarma mucho a los papás. ¿Esto ha mermado las ventas, por ejemplo, Héctor, de los videojuegos? Antes de responder Sí. esa pregunta, me gustaría acotar una cosa más con respecto a la clasificación de videojuegos, que es muy importante la existencia de esta clasificación. Así como en el cine, existen diferentes clasificaciones apropiadas para toda la familia, para gente adulta o jóvenes adultos y para gente adulta. Es importante que los padres den seguimiento a los hijos Claro. con respecto al material que están viendo en juegos. Nos hemos encontrado en muchas ocasiones que los padres entregan juegos muy violentos a los niños menores de 6 años. El problema es que un niño menor de 6 años no sabe todavía, no diferencia perfectamente entre lo que es fantasía y realidad. Pero se le podría acercar a este tipo de juegos siempre y cuando esté acompañado y tenga esa visión de estos juegos no son realidad. O sea, estén muy bien acompañados de los padres. Claro, es muy la importante supervisión apuntarlo. siempre es básica y más en el mundo digital. De hecho, Dime más. la clasificación de los videojuegos diría que es más completa que la de las películas. Ujú. Por ejemplo, SRB, abajo te da los detalles de por qué es esa clasificación, o sea, qué tipo de contenido vas a encontrar al ver este juego, ¿no? Peggy, Sí, te que dice es- si es violento, si es sangriento, si es para Exactamente, menores, ¿no? no sé qué Entonces- tanto. A ver, Fausto, cuéntame, ¿qué es lo que hay en la mente de un creativo de un juego digital? Uy. Bueno, es una pregunta como que muy amplia, ¿verdad? Ok. Para generar estos juegos, ¿en qué te basas? Bueno, todos los que venimos o estamos produciendo videojuegos y venimos de los videojuegos porque nos tocó ver el nacimiento de la parte Cuéntame, ¿el digital. nacimiento fue en qué época? Bueno, donde fue el verdadero boom fue con los ¿En los arcades, 90? en finales de los 70, principios de Ah, los ya en 80. los 70. Los 70. Entonces con los arcades se hace esta masificación de los videojuegos y entramos a esta cuestión de empezar a utilizar la computadora para generar esto, ¿no? Yo había escuchado que en los 90 con el Snow Crash, el libro del metaverso, Neil que era lo que estaba haciendo el boom, ¿no? De los juegos virtuales, pero entonces estamos hablando más de décadas atrás, de los 90, de los 70. Porque, bueno, a mí me tocó estar en la parte de las maquinitas, entonces... Ajá. Y de hecho ahora con la realidad virtual, los arcades de realidad virtual se están volviendo esos arcades de 1970, para comparar. Pero bueno, con un grado de sofisticación mucho más importante. Y bueno, volviendo a la pregunta de qué se necesita un creativo para crear esto, pues crear storytelling, hacer historias y sobre esas historias crear este videojuego y crear el gameplay y crear los personajes. ¿Eres un guionista? Pues más que guionista somos contadores de historias. Ajá. Pero finalmente también estás escribiendo, ¿no? Sí, Eres claro, un o sea, escritor, tiene que ir un guión encima, si no hay guión no hay nada. Ajá. Es lo mismo que en las películas, pero aquí la idea es, y esa línea que había entre el cine y los videojuegos, estamos viendo que ahora pues se están combinando y se está perdiendo esto, y más con la realidad virtual, porque ya uno está viviendo la vida de otro, está volviéndose un ser empático y volviendo a agarrar también toda esta cuestión sobre qué dañino puede ser esto, pues te puedo decir que los iniciadores de la realidad virtual pues fue la industria militar y la industria de la pornografía. Y de eso vamos ¿no? a hablar más adelante porque vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más juegos virtuales o juegos digitales en vida digital. Dentro de las categorías de clasificación dadas por la Entertainment Software Rating Board están todos, contenido apto para todas las edades, que puede incluir una cantidad mínima de violencia, fantasía o uso poco frecuente de lenguaje moderado. Todos más 10, contenido apto para personas de 10 años o más, que puede incluir mayor grado de violencia, fantasía, lenguaje moderado o temas mínimamente provocativos. Adolescentes. Contenido apto para personas de 13 años o más, que puede incluir violencia, temas insinuantes, humor grosero, mínima cantidad de sangre, apuestas simuladas o uso poco frecuente de lenguaje fuerte. Maduro. Contenido apto para personas de 17 años o más, que puede incluir violencia intensa, derramamiento de sangre, contenido sexual o lenguaje fuerte.
Adultos únicamente. Contenido apto solo para adultos de 18 años o más, que puede incluir escenas prolongadas de violencia intensa, contenido sexual gráfico o apuestas con moneda real. Clasificación pendiente. No se le ha asignado una clasificación final de la Entertainment Software Rating Board. Solo aparece en la publicidad, marketing y materiales promocionales relacionados con un juego físico que se espera tenga una clasificación de ESRB y debe ser sustituida por una clasificación de juego una vez que se le haya asignado. El desarrollo de nuevas tecnologías permite la expresión de múltiples contenidos que juegan con nuestra imaginación y nos llevan a mundos virtuales que pueden hacernos sentir momentos divertidos y placenteros. Sin embargo, se mantiene latente la preocupación respecto a la relación existente entre el consumo de determinados contenidos de carácter violento como Gears of War, Halo, God of War, Call of Duty, San Andreas, en el que la estrategia es provocar la muerte del contrincante por medio del uso de distintas armas, o los juegos que contienen de manera alterna la violencia sexual, como Grand Theft Auto San Andreas o House Party, que tienen como estrategia emborrachar a las chicas, obligarlas a desnudarse, a tener un acto sexual, a cambio de recuperar sus pertenencias o para evitar difundir sus fotografías. Dichas imágenes mantienen la imagen de la mujer como un objeto pasivo, violentable y sin ningún valor. Pues ahí está también el asunto de la equidad de género, ¿no? O de hacer que las mujeres sean las más sensibles en el asunto de los videojuegos o juegos digitales. Están ahí las muestras de lo que ya hablamos. Esta narrativa de los videojuegos, ¿cómo se va gestando? ¿Cómo se va pensando y cómo se termina de plasmar en un videojuego o en un juego digital? Son diferentes técnicas, como bien decía Fausto, al momento de crear un guión, al momento de querer contar una historia, también debes de tomar en cuenta cuáles son las actividades que quieres que realice tu jugador para obtener una mayor inmersión. En el caso de mujeres, aquí me gustaría apuntar que hay muchos juegos hechos por mujeres también. Queremos que haya más mujeres haciendo juegos. Los juegos no son cuestión de género, todos jugamos desde que nacemos, los mamíferos juegan desde que nacen. Entonces, vale la pena decirle a las mujeres que también pueden crear juegos. No se necesita necesariamente saber programar, sino pueden contar una muy buena historia, pueden mover a la gente a través de laberintos o a través de diferentes espacios y pueden proporcionarle nuevas aventuras que comúnmente no se piensan. Y por ejemplo, esta idea de que los juegos sexistas son los que más venden, prevalece, por ejemplo, en edades para tener un control más fuerte económicamente hablando en cuanto a los millennials o edades más adolescentes más pequeñas. Pues yo no creo que sea una cuestión de conspiración, ¿no? De pensar que un juego con cierta temática. Es simplemente que el videojuego permite expresar diferentes ideas y bueno, pues es un género, es un tema. Los de crimen como Grand Theft Auto, delincuencia, pone a uno en el papel del delincuente y hacer cuestiones criminales, pero es lo mismo que nos permite el cine cuando vemos Cara Cortada. Podemos ver cómo se trafica con drogas y demás. Y son temáticas que nos abre ambos medios, tanto el cine como los videojuegos, y no necesariamente son los más vendidos. Generalmente los videojuegos que más éxito tienen son los familiares, que fue el caso del Wii cuando en su momento revolucionó la industria, y eran juegos completamente familiares, amigables, y Nintendo en esa ocasión dio pues cachetada con guante blanco. Cuando la industria se iba hacia lo espectacular y lo violento, Wii se fue hacia lo sencillo y a lo lúdico y se mantuvo muchos años. Obviamente todo cambia y bueno, Nintendo ahorita está otra vez retomando cosas, pero llama más la atención el videojuego violento por lo que se dice de él fuera del propio medio que en sí lo que es, porque es un segmento reducido que solamente es explotar una idea que se puede explotar en ese medio, ¿no? Como en el cine y demás. Marcel, Fausto, ustedes como realizadores de videojuegos, ¿cómo sienten que está la perspectiva y la proyección de los juegos digitales en estos próximos años? Bueno, primero que nada, la industria de videojuegos ya casi dobló en ganancias a la del cine. Eso es muchísimo decir, ¿no? Y no parece que vaya a parar. La realidad virtual ya está entrando dentro de este mismo nicho, dentro del ecosistema de los videojuegos.
Entonces tiene un crecimiento muy, muy grande. En México, particularmente, la industria de videojuegos ha crecido. Al hecho de que a partir de hace 3 años ya empezaron a salir videojuegos en consola recurrentemente. Entonces, incluso todo el tiempo ya sabemos como, va a salir tal videojuego el próximo año, o ya es un estudio que lo está empezando a sacar. Aún no diría que es un éxito la industria de videojuegos, falta mucho, pero tiene buen panorama. Fausto, ¿qué opinas? Bueno, se está creando este ecosistema. Generalmente somos empresas que somos pymes, ¿no? La más grande puede llegar a tener 100 personas. Generalmente no es una empresa que crea contenido, sino que hace outsourcing para grandes empresas. Estoy hablando de la grande. Tampoco voy a hablar de la competencia. Entonces, no, en este pero caso. los que creamos IPs somos generalmente empresas chicas, promedio 15 personas. Explícanos 10 personas. qué es un IP. Una pyme es una pequeña... pyme. IP es una propiedad intelectual. Ok. O sea, un título original que es creado por el estudio y esas son las IPs. Y bueno, hay el caso que decía Héctor de Mulaka que está creciendo. Nosotros en nuestro caso pues lanzamos Sophie's Guardian, que fue el primer juego mexicano de realidad virtual en la plataforma de Steam. Y pues estamos creando ese ecosistema. Falta hacer más verticales, hay que crear pues más incentivos a la industria, porque como toda industria creativa pues necesita de varios factores y sobre todo el fondeo. Y hablar de fondeo pues va a estar, luego te digo de qué se trata. Va a ser otro programa. Vamos a regresar con más Vida Digital, hablando de los juegos digitales y videojuegos y todo esto que nos apasiona. Y volvemos para también hablar de cuánto nos nos cuesta hacer un juego y que hay en juego también para realizar estos juegos digitales. Regresamos. Creo que no, porque de hecho los juegos virtuales pueden ser muy recreativos para la gente. En ellos se pueden desarrollar muchas habilidades. Pues yo creo que los juegos virtuales sí tienen algún riesgo, puesto que pues puede la persona que está jugando salirse de su contexto, de su realidad, y nada más enfocarse que lo virtual es su mundo y todo eso. Entonces creo que lo aleja de la sociedad. Creo que sí tienen un riesgo para los menores de edad porque contienen un alto grado de violencia. Considero que los juegos virtuales tienen el riesgo de que permanezcas mucho tiempo frente al televisor y que a lo mejor no te ocupes de otras tareas que tienes que hacer, no te des cuenta del tiempo que llevas ahí y que posteriormente pues esa sea tu prioridad. Como tal, en un principio no, pero después de mucho jugar puedes empezar a descuidar tus actividades importantes, creo. O sea, fisiológicamente no creo, pero a nivel emocional y pues de trabajo, etcétera, creo que sí te afecta. Pues yo digo que sí, porque hay veces en que uno ¿cómo le diría? Se influye mucho en los juegos, que se olvida mucho de su vida social, entonces ya se olvida de su entorno. Y pues obviamente se vuelve muy adicto y invierte dinero de una manera muy innecesaria. Considero que sí tienen riesgos porque te distraen de tus actividades, que por ejemplo en mi caso que soy estudiante, pues las tareas o cosas así, y llega un momento como que te empiezas a picar en los videojuegos y como que dejas de atrás muchas cosas. Sí, yo creo que sí tienen riesgo porque de alguna otra forma pueden alterar el estado psicológico de las personas, o algunas no, pero es variando al tipo de persona al que esté jugando o el tipo de juego virtual que se esté realizando. Sí, creo. Porque de alguna forma yo creo que te quedas en el juego, ¿no? Como que piensas que toda la vida va a ser así. O sea, es lo que yo creo. Sí, ya que no tienen, me imagino, un navegador que sea seguro. Por ende, yo creo que podría pasar que te salga un virus o que puedan robarte información si es que llegas a meter algunos datos tuyos. Bueno, pues ahora vamos a darles una muestra de cómo se realiza un videojuego mexicano, ¿no? La realidad virtual hecha juego de México, la creatividad mexicana en esta cápsula que vamos a ver a continuación.
Bueno, pues los creadores son Fausto y Sí. Marcel. Cuéntenos, por favor, de que un poco más. A ver, vamos a ahondar en este videojuego, en este juego digital, de qué podemos encontrar. Bueno, en el caso de Sophie's Guardian... ¿Cómo se llama? Sophie's Guardian, como Ujú. guardián de Sofía. Se planteó como un videojuego que pudiera introducir en México la realidad virtual, ¿no? Porque es muy, muy sencillo de jugar. Trata de que quieres proteger a Sofía, que está en su cama durmiendo y tiene pesadillas y le llegan muñecas de porcelana. Entonces tú eres un oso de peluche que tiene que empezar a disparar a las muñecas de porcelana para evitar que lleguen a Sofía. ¿A quién se le ocurrió esta historia? Uy, más bien fue siempre en videojuegos es difícil atribuirle a una persona algo, ¿no? Es como un equipo una muy vacío de grande, es ideas lo que de llamamos brainstorming, que es mucha gente metiendo ideas, Ajá, una probando lluvia que de sirve, ideas. probando que no, y al final vas agarrando lo que mejor va. Bueno, va Sofía es mi sirviendo. hija. Ah, para empezar, sí existe Sofía, Sí existe. no es tan virtual. Y sí tiene pesadillas. Bueno, de ahí se creó la historia. Agarramos el nombre de Sofía porque Sofía siempre ha convivido en el estudio con todos nosotros y es como fue una especie de mascota porque ella tiene 14 años. Pero el nombre lo utilizamos para crear. ¿Cuánto costó, si nos pueden hablar de dinero, este juego? Bueno, este juego es un producto mínimo viable, es un prototipo todavía. Solamente tiene un solo nivel. Y fue más o menos alrededor de 6 meses de desarrollo. Y ese costo, prefiero No decirlo. no decirlo. Pero es muy caro desarrollar un juego. En general virtual. sí, más realidad virtual. Rondan desde cosas sencillísimas como 100,000 pesos hasta varios millones, incluso de dólares, ¿no? En realidad virtual creo que todavía no se llegan a presupuestos tan grandes. En videojuegos clásicos sí llegan a cientos de millones de dólares. Lo que sí puedo decirte es que más o menos el promedio es $35 la hora costo de desarrollo de cada persona que está en el equipo. Y así un promedio mensual de un equipo más o menos de 10, 15 personas está rondando las 1.500 horas mensuales. ¿Cuánto tiempo tardan en recuperar el costo de esta inversión? Digo, depende del juego y del éxito del juego, obviamente, pero un aproximado. Usualmente se prefiere, o sea, los retornos de inversión de videojuegos son muy cortos. Si en tus primeros meses no estás viendo que estás recuperando el videojuego, usualmente, no estoy generalizando, es posible que ya no lo recuperes. Entonces esperas que en un año se recupere. Sin embargo, está entrando el término de juegos como servicio, que son juegos que se espera que tengan una vida útil de muchos años y los estés actualizando, que es el modelo de negocio que yo creo que más está recurriendo actualmente. Entonces, para esos todo el tiempo tiene una inversión activa. No necesariamente recuperas el primer año, pero sigues invirtiendo en él, va creciendo la cantidad de usuarios y el objetivo es tener una base de datos de usuarios que esté todo el tiempo, bueno, no los mismos necesariamente, pero que todo el tiempo tengas usuarios. El chiste es crear la audiencia y hay que crear la audiencia en el proceso de desarrollo del videojuego. Para cuando esté el lanzamiento ya haya una base de usuarios importante que corra la voz y viralice el juego. Esto, por ejemplo, a diferencia del cine, a diferencia de las series, de la televisión, que puede tener medios de publicidad muy específicos, es lo que le llamamos spoteo, lo que le llamamos anuncios, propaganda de otro tipo. Los videojuegos o los juegos digitales, ¿cómo es que se publicitan? ¿Cómo es que ustedes hacen este desarrollo de audiencia? Ya me dijiste un poco que corre de voz en voz, pero ¿de qué otra manera logras que el juego se posicione comercialmente hablando? Bueno, tienes definitivamente hacer una alianza con un publicista, un publisher, y él de una u otra manera entra y se asocia contigo para ofrecerte toda esa estructura que tienen los grandes videojuegos, ¿no? Cuando uno es indie, cuando uno es independiente, está siempre buscando que se acerquen estos grandes publicistas a decirte, oye, me interesa tu juego, vamos a entrar en sociedad y vamos a coproducirlo. Ahora, por ejemplo, Ángel, yo veo cuando uno está metido en el teléfono celular o en cualquier dispositivo, te aparecen anuncios, ¿no? Y están haciendo publicidad de determinados juegos para que hagas clic en el link o en el enlace y vayas a ver qué juego es. Que creo que es un modelo que se está explotando mucho, el free to play. Te regalan el juego y versiones más completas pues ya las compras, y pues, versiones no tan completas pueden tener inclusive publicidad dentro del juego y ocupar ese modelo. Obviamente el usuario que sí se engancha con el juego pues ya compra la versión completa, y los demás pues viven de la propia publicidad, juegos anunciando juegos, y se vuelve todo un círculo que, bueno, esa es la idea, tener una base de usuarios grande por mucho tiempo para inclusive
comprar objetos y accesorios, que cuando ya uno compra cosas para un personaje dentro del videojuego llega a costar más que el propio juego. Eso es muy interesante que estás diciendo, porque, a ver, vamos a irnos a un ejemplo también de una niña, que es la mía, que tiene 10 años, ¿no? Me pide la gatita Ángela, que habla, y gatita Ángela es desde bebé hasta que va creciendo. Entonces, Ángela, la gatita, pues la tiene que bañar, le tiene que dar de comer, ¿cuál era este famosísimo también? Que lo bañabas y que no sé qué tanto le hacías, y si se enfermaba le ponías medicina, le dabas... Tamagotchi. El bueno, pero no es Tamagotchi, tiene otro nombre, porque el Tamagotchi ya es como de nuestra, de otra etapa, ¿no? El Tamagotchi ya pasó. El famoso Pou, le comprabas un montón de accesorios y ya cuando se te acababa el refrigerador tenías que pagar, y entonces ella jugaba, ganaba monedas, pero luego ya le decía, esto no, esto ya cuesta, entonces ya tendría que tener ella acceso para la cuenta y entonces comprarle los accesorios al Po o a la gatita Ángela. Vamos a seguir hablando de juegos digitales, juegos virtuales en esta mañana en Diálogos Fin de Semana. Gamer. Este término se utiliza para referirse a una persona apasionada por los juegos de video. Específicamente se refiere a una persona con una gran habilidad para los juegos virtuales. Admin proviene de la palabra administrador y se utiliza para referirse a la persona encargada de controlar un servidor en una partida online. Esta persona se encarga también de banear o quiquear a otros jugadores y tiene los permisos para cambiar los mapas en una partida. AFK significa Away from Keyboard, que en español se traduce como lejos del teclado, término usado en los videojuegos online para referirse a un jugador que está ausente. Quiquear. Esta palabra proviene del verbo en inglés to kick, patear, y se utiliza cuando se expulsa a un usuario de una partida online. Crossover. En los videojuegos se utiliza esta palabra para definir el videojuego en el que dos o más personajes, historias, entornos, universos o medios ficticios se encuentran e interactúan entre ellos. GG o GG son las siglas de Good Game y se usa para expresar respeto hacia otro jugador tanto cuando se gana como cuando se pierde una partida, aunque también se puede usar sarcásticamente. Camper es un anglicismo proveniente del verbo to camp, que significa acampar. Se utiliza en la jerga de los juegos en línea para calificar la actitud de algunos jugadores de permanecer quietos en algún punto estratégico. Bug es un error en la programación de un juego. Muchas veces puede ser usado por el jugador para sacar ventaja. Estamos también viendo los comentarios de nuestro público en Facebook Live y, por ejemplo, Clara Suárez dice, tengo un niño de 7 años que gusta mucho de los videojuegos. Cuando fuimos a comprar una consola, el vendedor nos recomendó una de Nintendo por los juegos que existen, ya que según nos dijo son los más apropiados para niños de esta edad. ¿Es cierto? Sí, sería lo más acercado, aunque también tiene juegos que hay que cuidar. No todos van a ser para niños, pero en su mayoría sí. En su mayoría sí, más que ya en unos cuantos días va a lanzar Labo, que es jugar con cartón y videojuegos y todo eso va a estar muy interesante. Entonces yo diría que sí. Muy bien, algo me estabas diciendo, Héctor, cuando estábamos hablando del... También tengan cuidado, o tendremos cuidado todos los padres. Decías, es que el juego virtual o el videojuego o el juego digital no es el llamado pacifier, el pacificador para el niño. Toma el juego y no deslata, ¿no? Sí, hay que estar muy atentos a estar observando. Sí, es correcto. Como quizá en nuestras épocas nos decían que el biberón era la televisión, ahora lo vemos mucho con el videojuego. Entonces, no, hay que acompañar siempre al chico para ver qué está jugando y pues el videojuego no es un biberón. O sea, claro, sí te puede ayudar a mantener cierta atención, pero también hay ciertos estudios que dicen, vale la pena dejar al niño sin nada que hacer para que cree, porque a partir de ese tiempo libre creamos cosas. ¿Los juegos digitales nos ayudan a la formación educativa de nuestros hijos? Sí, de hecho, el espectro de videojuegos es muy amplio y hay toda una sección que es de entrenamiento, que es crear capacidad de decisión y bueno, a partir de eso, y volviendo a la realidad virtual, es uno de los ejemplos donde se aumenta hasta 30% la capacidad de la curva de aprendizaje. Entonces, pues no solamente hay que verlo así, hay ejecutivos de Coca-Cola que juegan videojuegos para tener un mejor entrenamiento para la toma de decisiones.
Hay videojuegos de realidad virtual que ahorita están entrenando a gente en las refinerías petroleras. Entonces, yo creo que ese mote de que solamente es entretenimiento, vamos a ver un cambio en el entrenamiento y en la educación muy importante con la industria. Aquí recordamos lo que decías cuando fuimos a un corte. Comenzaron los videojuegos con entrenamientos militares, ¿no? Entrenamientos para militares y también para otras áreas de investigación. Es muy humano porque es el Eros y el Thanatos, ¿no? También la industria de pornografía puso de su parte en la cuestión de la realidad virtual. O sea, son los dos triggers o los dos iniciadores de que esta tecnología la tengamos ahorita. Ok, ¿cuál es el código de ética de un realizador de juegos virtuales o digitales? Creo que no lo hay. O sea, me refiero, depende exclusivamente de cada persona, no es como que sea... ¿De cada empresa? O persona, ¿no? Incluso dentro de la misma empresa puedes tener distintas personas con ética. La empresa va a tener su ética, que ya está dentro de las visión, misión, etcétera, de esta empresa en específico. ¿En qué nos basamos, por ejemplo, en ese sentido, tanto en la ética como en la creatividad? En los juegos que están teniendo éxito en otros países, por ejemplo, el mayor desarrollador de juegos exitosos, de juegos virtuales, ¿sería Estados Unidos o sería otro país? ¿Sería algún asiático? Pues ahí sí iría entre Estados Unidos y Japón, siempre ha sido la parte fuerte de la industria, pero hoy con un fenómeno de más plataformas, más dispositivos, se abre para que en diferentes consolas, teléfonos, por la computadora, otros actores intervengan. Entonces, por eso la propia industria mexicana ha tenido esa oportunidad, porque no le rinde cuentas a una sola consola de videojuegos, sino que puede tener salida por diferentes medios. ¿Consola versus aplicaciones? ¿O ahí se van? También puede ser. Ahorita aplicaciones son más altas. Bueno, los juegos para dispositivos móviles tienen más penetración que las consolas, pero con la llegada de la realidad virtual cada vez se está reposicionando las computadoras personales, las PCs, en este mundo. Ok. Mira, nos está escribiendo también alguien de nuestro público, de nuestro audiencia. Dice, Carlos Escobar, tengo 25 años, actualmente soy estudiante y amo los videojuegos y no me afecta la vida diaria. Para comenzar con el asunto, ¿no?, de la adicción o la enajenación, que ya dijimos, Héctor ha dicho, no es adicción. Dice, tengo mi novia, convivo con mi familia, no me afecta en algo a pesar de que he gastado como 25,000 pesos en todas mis consolas, aparte de los videojuegos los que me ayudan para la escuela. ¿Serían los juegos con algún tema histórico o bien hablan de ciencia? Lo que estabas diciendo, que también nos ayuda a desarrollarnos en otras áreas que son de aprendizaje, ¿no?, y de desarrollo. De hecho, hay ahí un estudio donde los mejores cirujanos son gamers de corazón porque tienen un control de los dispositivos de una forma milimétrica y muy precisa, ¿no? Entonces, pues hay de las dos sopas en esta cuestión, ¿no? O sea, como toda tecnología tiene sus yin pros y su yang, ¿no? Sus yin y su yang, sus pros y sus contras. A mí me gustaría añadir que mucha de la gente ha aprendido inglés a través de los juegos. De entrada ya sabemos que es gamer, jugador. ¿No? Sí, o jueguero. Bueno, ya sí hacemos en el slang mexicano, ¿no? Oye, ¿y qué más aprendemos con los juegos virtuales, Ángel? A ver, cuéntame. Lo más importante es esa resolución de problemas. Hay todo un campo que es el Serious Games, que es toda esta parte de videojuegos para otros propósitos. Y yo creo que estamos en un tiempo en que el videojuego va a salirse de las pantallas, va a impactar otras áreas. Vienen los eSports, deportes con el videojuego, viene la educación con videojuegos, viene el arte y los videojuegos también. Vamos a vivir ya dentro de poco un reconocimiento del videojuego como arte. Y vaya, pues la película que recién se estrenó de Ready Player One refleja un futuro del año 2040 y tantos, donde muchas de las actividades humanas se realizan en un videojuego. Nos sirve como medio, como interfaz para relacionarnos en todos los ámbitos. Entonces, quien le tenga miedo hoy en día a los videojuegos está perdiendo el futuro. Está fuera. Oye, Marcel, cuéntame, a manera ya de conclusión sobre los videojuegos, tu conclusión. Pues lo principal es que... O los juegos digitales. Que no haya estereotipos. Yo creo que es lo principal. Si como padres creen que hay estereotipos, júntense con sus hijos. Van a ver que incluso hay videojuegos que compartir tiempo con tus hijos jugando un videojuego es una experiencia muy, muy, muy grande. Yo lo digo en el caso de amigos. Entonces, más que nada, quiten los estereotipos de los videojuegos y anímense a probarlos. No estigmaticemos a los videojuegos o juegos digitales. Muchas gracias a nuestros especialistas en esta mañana de Vida Digital, Héctor, Ángel, Marcel y también a Fausto. Vamos a tener más Vida Digital todos los sábados.